Estamos entonces estudiando Isaías 7, 14 y 15, donde nos habla de un hijo nos es nacido, el nacimiento de Jesucristo, y nos da todo ese contexto histórico que en este tercer mensaje ya lo hemos explicado en los dos anteriores. Esa amenaza del pueblo de Judá por parte de Israel, el pueblo del norte, con Siria, que se alían para conquistar Judá y cambiar su rey. Y entonces ahí el profeta da esta profecía de un hijo nos es nacido, un redentor. Ese Dios omnipotente duerme, Jesucristo sonríe, clava sus ojos infinitos en el rostro amoroso de la Virgen Madre, que lo arrulla en su regazo y lo contempla, con un mirar finito a través de sus ojos de carne. El que levantó los pilares del cosmos, el que puso los fundamentos de la tierra, cuelga como un bebé prendido con hambre de los pechos de su madre, dependiendo de una criatura hecha con sus propias manos. Él, ese bebé, hizo a María a través de Adán, programando los genes. En Salmos, el salmista dice, allí en tu libro están todas las cosas. O sea, se refiere a toda la ley de la herencia, el genoma humano. David lo menciona en Salmos. Allí están todas las cosas escritas con relación a mí. ¿Cómo sería David? Con pelo enrulado, qué altura tenía, qué color de ojo tendría, de piel, temperamento y todo lo demás. Estaba escrito en los genes. Así también este niño, ¿no es cierto?, que viene por la línea de María, la línea humana, ¿no es cierto?, con los genes de Adán y Eva, y por la línea divina, ¿no es cierto?, con el gen del cielo. Ahora este niño está prendido de los pechos de su madre con hambre, tenía que vivir como un ser humano, prendido de los pechos de su madre, que es una criatura de su propia mano. Aquí ese bebé hizo a través de Adán, a través de la herencia, y se nutre de su madre. Oh, maravilloso nacimiento del Hijo de Dios. Los reyes del Oriente doblan sus rodillas en adoración y lo coronan con los presentes que corresponden al linaje de un rey y depositan a sus pies todo lo que traen. Tiempo de admirar al rey en las alturas, porque no es un rey terrenal, a los que se rinde honor en los palacios y en el trono. Los ángeles desearían entrar en cuerpo humano para experimentar lo que la raza humana siente en carne y en espíritu, la presencia viva de su Salvador en la tragedia y catástrofe del pecado. Una experiencia ajena a los seres angélicos puros, a los ángeles, una experiencia singularmente humana de la que tampoco gozan los ángeles caídos, los demonios, porque el niño nacido de la Virgen, la semilla de la mujer, de María, no vino a redimir demonios, sino a aplastar la cabeza del dragón de Apocalipsis, la cabeza de la serpiente del Génesis. Este niño indefenso, como pareciera, no es un niño cualquiera. Es el único y nacido de una virgen que lo concibió sin contacto con un hombre. Nacido de una familia de condición humilde. Oh Belén, nos dice la palabra de Dios en Miqueas 5:2. Nos dice, oh Belén, Efrata, pequeña, de ti nacerá un príncipe desde la salida de la eternidad. El anuncio profético no dice, he aquí la princesa o la reina concebirá y dará a luz un niño, sino dice una virgen de un pueblo sometido bajo yugo romano, casi esclavos. Su virginidad fue del más alto honor, fue elegida entre todas las vírgenes de su tiempo, existente en todo el mundo, no solo en el pueblo escogido de Dios Israel, no solo en la tribu escogida de Jehová, la única tribu sobreviviente de las 12 tribus. No obstante, ella era de un linaje real. Aunque Jesús no nació, digamos, en el palacio de un rey, en el trono de un monarca, en la casa del millonario más grande del mundo, en la casa del político más poderoso, del guerrero más valiente de toda la historia. No obstante,
ella, la Virgen María, era de linaje real. Ella podía señalar al rey David entre sus ancestros, al monarca Salomón, en la línea de su genealogía. Ella no era una mujer por ser despreciada por su condición de pobreza en un pueblo reducido a una situación casi de esclavitud. Ella era de la sangre real de Judá. Oh, bebé, en tus venas corre la sangre de los reyes, en tus venas la sangre del monarca eterno. La sangre de una antigua monarquía halló su camino desde tu corazón a través de todos los cursos de Dios, de los ríos de su cuerpo. Tú eres hijo, has nacido, no de padres vulgares. Si buscamos tus ancestros, tú vienes a ser hijo del monarca más poderoso de su época. David, el que se propuso levantar un templo a Jehová, y de Salomón, el rey más sabio de la tierra, el que levantó el templo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que ahora ha nacido de una virgen de Judá. Una virgen de Judá. La mujer de todas las mujeres del mundo que han existido hasta el día de hoy, ninguna mujer ha tenido el privilegio de esta humilde y pobre mujer de un pueblo bajo condiciones casi de esclavitud como lo era Belén. No fue la madre de Cristo una persona sin intelecto. De otro modo no hubiera compuesto este poema. Mi alma magnifica al Señor. No era una mujer vulgar, no cognitivamente común. No debía de ser desacreditada. La Iglesia Católica tiene un respeto muy grande a la Virgen, que hasta le rinden devoción y le oran, le rezan. En el resto del mundo cristiano se la menciona sin darle mucha importancia. Jesús no vino de una madre anónima. Ella no debería de ningún modo ser considerada sin importancia. Fue una elegida de Dios por la misión imposible, misión de rescate de una raza de contumaces y aguerridos y perversos pecadores. Si nosotros vemos el contraste por asociación comparativa de lo que significa, ¿no es cierto?, la pureza del cielo, la integridad del cielo y la perversión humana, entonces uno podría ver la realidad inspiradora, extraordinaria de lo que es la pureza, la santidad de Dios. Si aprecias el sacrificio de expiación, el costo infinito de la gracia por el pecador, no deberías olvidarte que Cristo nació de una virgen y esa virgen fue una princesa del linaje de Judá. Ella misma lo anunció: en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿La llamarás tú, pecador, también bienaventurada? A las generaciones futuras a las que la Virgen hace alusión, ¿no son acaso los cristianos de hoy, de nuestro tiempo? Aunque ella en un sentido actual no era una princesa, aunque corría en sus venas sangre de la realeza, su nombre significa princesa. Y aunque ella no es la reina del cielo, ella tiene el derecho a ser reconocida entre las reinas de la tierra como la madre reina, la reina de todas las mujeres del mundo, porque ella fue el depositario del tesoro más precioso del universo, del don más maravilloso que Dios el Padre ha podido dar a criatura alguna en todo el universo, el don de la vida de su Hijo. Aunque ella no es la señora de nuestro Señor, ella camina entre las más renombradas mujeres de la Biblia como la única a la que las generaciones se refieren como la gran, bienaventurada Virgen María. Es cierto, el nacimiento de Cristo fue un nacimiento más que humilde. Nació en un pesebre junto a animales de su creación. En un palacio sería la producción humana, pero él nació en la naturaleza prácticamente que él creó. Qué extraño el criterio y la expectativa de la gente, que el Señor omnipotente y glorioso no escogiera el palacio de un rey. Por cierto que nosotros escogeríamos en nuestra humana elección y preferencia
que nuestra madre, ¿no es cierto?, hubiera venido de un linaje real o de una posición económica ventajosa o de una fama reconocida o de un poder extraordinario. Pero el Rey del Universo escogió a una humilde virgen de Judá, del pueblo de Belén. Príncipes del mundo, ustedes no contribuyeron con nada al nacimiento de Cristo. Herodes, rey, le negó el palacio. ¿Lo percibió acaso como Saúl percibió a David, como su enemigo acérrimo a la corona real? Y la vida de muchos niños fue acabada en su infanticidio, intento de acabar con el Hijo de Dios. Por causa de esa interpretación errónea de este rey pagano, Herodes, muchísimos niños fueron sacrificados en esta masacre que llevó a cabo el Imperio Romano tratando de matar al Hijo de Dios. Jesús no fue vestido de púrpura. Ustedes no prepararon, cuando la Virgen dio a luz, una corona cuajada con piedras preciosas para coronar el rey. Reinas, ustedes no se arrodillaron junto al pesebre. El rey nacía como un vasallo. Él no abrazó sus cuellos, ni colgó de sus pechos como un bebé que necesitaba nutrición. No se nutrió Cristo de la realeza humana. Y ustedes, ciudades poderosas, fortalezas de los más famosos imperios y monarcas, sus pasillos de mármol de Carrara no sintieron el bendito paso del niño rey, ni sus espejos reflejaron su rostro inocente infantil. El que hizo al hombre a su imagen y semejanza, ahora es hecho en Adán a imagen humana del hombre. Y se autodefinió por amor al ser humano como hijo del hombre. Cuando dijo en Jerusalén antes de volver al cielo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dando continuidad entre su primera venida, vestido de humana naturaleza, y su segunda venida en carne humana gloriosa, a su naturaleza humana por la eternidad. Se metió en nuestra carne caída en el pecado para levantarnos en un cuerpo de gloria inmortal con su victoria en nuestro favor, en una cruz bañada con su sangre. Él vino fuera de las villas, pobre y despreciado, aún en Belén. Él no nació en el trono de César, ni en el palacio de Herodes, ni en el establo de un humilde, sino en el establo de una humilde posada, en un pesebre rodeado de animales. Oh, misterioso acto de condescendencia, que nuestro bendito Jesús fuera concebido en humildad. Ah, si el hombre pudiera entender, si pudiera entender el hombre la grandeza infinita del amor de Dios manifestado en la presencia de este niño indefenso en los brazos de una virgen de Israel, en el pueblo de Belén, en un establo. Sí, nació en un establo. Esa es una evidencia que también estaría dispuesto a habitar en un templo humano. Nació en un templo humano, en un cuerpo humano degradado. Nació en un establo. Si nació pobre, no es una evidencia de que está dispuesto a ser propicio al pobre en espíritu como el publicano. ¿Se acuerdan que el publicano se acercó a Dios y dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, golpeándose el pecho? Él vino como un pobre. Si él habitó entre la corrupción de un establo con animales alrededor, viviendo como animales, no es una evidencia de su disposición a habitar en corazones humanos degradados. Si él habitó entre la corrupción de un establo con animales alrededor, viviendo eso, y habitó dentro de un cuerpo corrupto, ¿no demostró él con eso una tremenda humildad?
y una degradación de su condición de rey, príncipe del universo, a la del lugar en la condición humana más bajo. Nosotros podemos aprender una lección de humildad del niño por su parentaje humilde y podemos gozarnos que no fue pariente de las reinas y reyes de su entonces, sino que vino a ser hijo de una virgen que fue la madre del Redentor del mundo. Hoy los reyes y las reinas del mundo rinden culto a Cristo como Señor del universo, cuando ayer no hubo un rey o una reina que se ofreciera gustoso a albergarlo como un niño en sus palacios y tuvo que terminar en un pesebre. Y hoy los reyes de la tierra le cantan loas a Cristo. Pero si hubieran estado en su tiempo, cuando necesitó un hospedaje, aquella Virgen de Dios, en su condición humilde, casi de esclavitud, le hubieran ofrecido el palacio o la hubieran dejado en un pesebre, junto con animales. Quieren compartir el trono con Cristo sentados a la derecha del Padre en tiempo de gloria cuando reina en el trono de David. Cuando no estuvieron dispuestos a compartir sus tronos terrenales cuando nació de una virgen de su pueblo en un pesebre. Herodes, como el diablo, confunde el reinado celestial de Cristo con un reinado terrenal y pretende degradadamente convertir a Dios como uno de su clase. Disputarle a Cristo el reinado terrenal, si Cristo realmente hubiera venido a reinar en su primera venida, no lo podría haber hecho Herodes. Si Cristo hubiera venido a reinar, Herodes no podía hacer nada con él. ¿Podrá disfrutarle al alfarero el negocio de artesanía para crear la pieza de cerámica lo que ha creado el alfarero? ¿Podrá una cosa crear una persona? ¿Podrá el vaso de barro crear una persona para llegar a ser su contendiente? ¿No es algo parecido a lo que cree el ateo? Que el barro hizo al hombre, hizo su cerebro y lo hizo persona humana. El barro humano le dice al alfarero divino: tú no me hiciste. La masa y la energía me dieron la forma. El azar revolvió las bolillas del loto y bingo, aquí estoy yo. Herodes no pudo disputar el reino al niño ni darle muerte, debía cumplir su misión. Herodes no pudo interrumpir su misión cuando el Sanedrín quiso acabar con su misión agarrado al brazo del demonio. Si los hombres pudieran entender y las mujeres pudieran entender lo que significó este misterio de la encarnación de Dios. Un problema de congruencia de tiempo, una lección de humildad que ignoró el Sanedrín, enfocado en la expectativa de la pompa y el esplendor del león de Judá que vendría a reinar bajo el linaje de David y Salomón. Cuando vino Cristo, hasta ni sabían, en las discusiones que les podemos ver, en los diálogos, en las discusiones que podemos ver de Cristo con el Sanedrín en el Evangelio de San Juan, algunos de ellos ignoran que Cristo nació en Belén y confunden. No tenían mucho conocimiento de eso, increíble. Un reino terrenal para el hijo de David sin gracia para reinar entre pecadores. Esa era la esperanza de Israel. Israel estaba esperando a alguien que representara la figura de Moisés, el paladín de la liberación de Egipto. ¿Paladín de la liberación de Egipto? El paladín de la liberación de Egipto estaba escrito con sangre en los marcos de las puertas de cada casa del pueblo esclavo de Israel en Egipto. El paladín no era Moisés, el paladín era Cristo, representado por la sangre del Cordero. Y entonces ellos quieren un guerrero como Moisés, ignorando que quien está detrás de Moisés es el autor de las 10 plagas y el que hace los milagros providentes y extraordinarios que Moisés jamás no podría haber llegado a hacer. Y entonces esperan al Mesías, ¿no es cierto?,
a Cristo no como un niño indefenso naciendo en un pesebre, sino como el rey guerrero de Dios, el Mesías, que viene a derrotar a los romanos y establecer el reino de Israel para dominar a todas las naciones del mundo y someterlas bajo el gobierno de la casa de David. Esperaban un rey terrenal. Cristo no venía a reinar en medio del pecado, en tiempo de gracia. ¿No era esa la esperanza de Satán en el desierto de la tentación cuando le ofreció el reinado del mundo para evitar el sacrificio de pasión de Cristo? Te daré todos los reinos de este mundo. Lo único que tienes que hacer es darme tributo a mí, pero te doy todos estos reinos de este mundo para que reines. Propósito de Satanás era separar a Cristo de la divinidad, para que fuera su aliado. Y separándose Cristo de la divinidad, entonces Satanás podría asegurarse a través de Cristo de la eternidad. Asegurarse de que no moriría nunca, porque lo tendría a Cristo de su lado. Yo no sé si Homero leyó esta parte de la Biblia, el escritor de los mitos griegos, cuando presenta a los dioses griegos, cuando él describe a los dioses griegos, que tienen luchas por el poder. Pero Satanás le ofreció los reinos de la tierra, pero Cristo le dijo en el tribunal romano, le dijo al español que estaba decidiendo si iba a ser crucificado Pilatos. ¿Qué le dijo a Pilatos? Mi reino no es de este mundo. Así que cuando Satanás le dice, te doy todos los reinos del mundo, ¿para qué? Estoy en tiempo de gracia, no era el tiempo del reinado de Cristo, era el tiempo de la gracia. El pueblo de Dios castigado con el enemigo en lugar de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si se nos hubiera permitido elegir dónde nacer, hubiéramos escogido el palacio del monarca más poderoso del mundo, o en la Casa Blanca, o ser hijo de Bill Gates? ¿No habría sido así? Sin embargo, el ser que con su dedo guiaba el derrotero de las estrellas, de los planetas y las galaxias, en el constante movimiento del cosmos, que está en constante movimiento, no está de acuerdo en nacer en esos lugares prestigiosos del mundo, sino en un estable, al amparo del calor viviente de los animales, que lo perciben como su creador, su gran deleite. Humilde condición en todo lo que puede ofrecerle la tierra, que Él, con amor al llamado de su palabra, de la nada a la existencia, la creó, llegado a ser un mundo habitable. Él vino como un extraño a un mundo de pecadores que no le conocieron, ni lo reconocieron como el Hijo del Altísimo. El príncipe de este mundo había moldeado, había trabajado la mente de los hombres para arrebatarle a este evento cósmico la magnitud y la trascendencia eterna, que diera esperanza a mortales pecadores. ¿No es este mismo Satanás que también ha trabajado a través de la evolución para borrar a Dios de nuestro pasado? ¿Borrar a este hijo que nos ha nacido como un salvador en nuestra vida? ¿No es ese mismo Satanás que ha creado toda una industria del entretenimiento para atrapar la atención de la gente mientras desarrollan sus vidas en el mundo plenamente ocupados, otros plenamente ocupados en tareas, en materialismo, en conseguir dinero, en levantar casas lujosas, en viajes? Nada de eso puede ser malo en su propia medida. Pero este Satanás que ha programado al mundo de tal manera que le arrebatara a Cristo, en una expresión profética de hace 2000 años, la siguiente pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y también agrega Cristo que este tiempo en el que estamos nosotros será más o menos como el tiempo de Noé, el tiempo del diluvio, cuando Dios decidió terminar con la humanidad de aquel tiempo conocida, destruyéndolo a través de un diluvio universal. Y dejó el arco iris como señal, lo dice en la palabra de Dios, de que nunca más destruiría el mundo por un diluvio. Lo que no quiere decir que no lo va a destruir de otra manera. La Biblia dice que lo va a destruir por el fuego. Así que Él vino como un extraño a un mundo desconocido. De Israel, dice el apóstol,
A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Ellos por su pasado, hijos de Abraham, de donde viene este niño en la parte humana, lo ignoraron como el Mesías. ¿Qué quedaba de los gentiles que no tenían una historia como Judá con Dios para reclamar estatus de ser pueblo elegido? Era el pueblo de Judá, el pueblo del sur de Judá, ¿no es cierto? Las otras 12 tribus, las otras 10 tribus se perdieron y desaparecieron para siempre. Para aquellos que dicen que no pueden desaparecer, lo que ya Dios eligió, si Dios eligió a Israel, no va a desaparecer nunca. 10 tribus desaparecieron totalmente. Dios no hace acepción de persona, no se confundan. Si Dios hace acepción de persona, entonces Pablo está errado cuando dice Dios no hace acepción de persona. Hacer acepción de personas es pecado. ¿Una elección irresistible que Dios no puede controlar? Hablando en términos psicológicos, no funciona, esa interpretación. Ellos, por su pasado, hijos de Abraham, despreciaron al Hijo de Dios. Por eso vino como un extraño al mundo. Se juega un campeonato mundial de fútbol y 4.000 millones están expectantes en la contienda por un único vencedor. Ha ocurrido uno de los eventos más misteriosos y gloriosos del universo y solo lo celebran unos astrónomos que vienen de Oriente, magos, que eran astrónomos, científicos, gentiles de Oriente, un grupo de animales en un pesebre, unos pastores de Belén, unidos a un coro universal de criaturas de la Vía Láctea, de Andrómeda, de la constelación de Orión, de galaxias a millones y millones de años luz de la Tierra, de los soles y los planetas. Todos glorifican el instante en que la Virgen da a luz al Salvador del mundo. Un niño nos es nacido y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Quisiéramos enfatizar algo importante con toda la humildad que rodeó el nacimiento de Jesús. Fue el nacimiento más glorioso y honorable de la tierra. Fue un nacimiento rodeado de más sublime misterio de la encarnación. Ningún otro bebé jamás tuvo ni tendrá el nacimiento de Jesús. Nacido de un imposible humano, de una virgen, concebido por el Espíritu de Dios. No otro ha nacido ni nacerá como Cristo nació, de quien profetas y videntes escribieron gloriosas cosas acerca de él con siglos y aún milenios de anticipación. Ninguno nació ni nacerá como el Señor, quien tuvo rollos de profecías apuntándole como Jesucristo, el Dios hombre. Cuando Dios colgó una lámpara esplendorosa en el firmamento, para anunciar en su tiempo el nacimiento de César? Los Césares del mundo nacen y mueren, pero las estrellas nunca profetizan sus nacimientos. Cuando la hueste angélica se detiene en el aire y en una sinfonía coral canta alabanzas en el nacimiento de un monarca, de un presidente, de una superestrella del deporte, el arte, el conocimiento, el poder y el dinero, ¿cuándo? ¿Cuándo la hueste angélica le canta a esta gente ofreciéndole tributo y homenaje? En el cielo hay una gran luz brillando y una canción retumbando por los corredores de todas las constelaciones que rodean el trono de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz y buena voluntad para con los hombres. Este himno oficial del cielo que el universo entola al nacimiento de Cristo, un himno preparado en los concilios del cielo perteneciente a un plan de salvación, del que se habla en Apocalipsis, el canto que cantarán los redimidos en el tiempo de la gran redención y la gloria, cuando Cristo venga y los levante en el aire y se los lleve al reino de Dios, para celebrar más tarde lo que llamarían las bodas del Cordero con la iglesia, las bodas del Cordero con la ciudad eterna. Allí donde estaremos los redimidos de toda edad, una vez y para siempre, con el nacimiento de Cristo. Queridos amigos y hermanos y oyentes, también nosotros tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de nacer nuevamente, porque un hijo nos es nacido y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros.